Yo solo era un repartidor recién divorciado, dejando un paquete, cuando un anciano desconocido reconoció mi rostro y rompió a llorar. Lo que me contó después sobre el secreto de mi abuelo en la guerra de Corea me hizo entender por qué mi familia siempre había tenido problemas de dinero. Mi nombre es Bryson Thompson, y si hace 6 meses me hubieras dicho que estaría usando un uniforme marrón de repartidor en lugar de mi traje de gerente regional, te habría soltado una carcajada. Pero la vida tiene su forma de ponerte en tu lugar cuando menos lo esperas. A mis 38 años creía tenerlo todo resuelto: buen trabajo en una empresa maderera, una esposa hermosa, una hija inteligente y una casa de 2 pisos en los suburbios. Pero Melody, mi esposa durante 12 años, decidió que amaba más a su instructor de CrossFit que a nuestro matrimonio. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Para el viernes ya estaba empacando cajas. Al mes siguiente las estaba entregando por $12 la hora, más propinas que nunca llegaban. Es curioso lo rápido que puedes caer en desgracia cuando el sistema legal decide que tú debes pagar por un matrimonio que no destruiste. Pero esta historia no trata de mi divorcio. Trata de la mañana del 15 de octubre, cuando toqué la puerta de una mansión y descubrí que mi abuelo había guardado un secreto que podría haber cambiado la historia de toda mi familia. El hombre que abrió la puerta era Aldrich Petton, de 89 años, vestido con un cardigan de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Apenas me vio la cara, casi se derrumbó. «Eres un Thompson, ¿verdad?», dijo, con la voz quebrada como vidrio. Cuando confirmé mi nombre, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas arrugadas. Aquel completo desconocido, aquel hombre rico en su mansión, lloraba al verme. No por algo que yo hubiera hecho, sino porque me parecía exactamente a mi abuelo, Cecil Thompson, un hombre que llevaba 16 años muerto. Lo que sucedió después revelaría por qué mi familia había vivido al día durante 3 generaciones, cuando en realidad debimos haber sido millonarios. Explicaría por qué mi abuelo, un veterano condecorado de la guerra de Corea, nunca hablaba de su servicio, salvo cuando el Bourbon le aflojaba la lengua. Y me enseñaría que algunos hombres son demasiado orgullosos para aceptar recompensas por hacer lo que creen que simplemente es correcto. Aldrich Petton había estado buscando a mi familia durante 70 años. Contrató detectives privados, revisó archivos militares, bases de genealogía, todo lo que el dinero podía comprar. Había intentado pagar una deuda que mi abuelo se negó a reconocer. Una deuda que comenzó en una colina congelada de Corea, donde mi abuelo cargó a un soldado herido de 19 años por más de 3 kilómetros bajo fuego enemigo, recibiendo 3 balas en el proceso, sin considerar abandonarlo ni un segundo. Esa mañana de octubre comenzó como cualquier otra jornada de reparto. Mi alarma sonó a las 5:30 en mi pequeño apartamento sobre el garaje de mi tío Royce. Me duché en el baño de azulejos agrietados, preparé café instantáneo porque ya no podía permitirme el bueno, y me puse el uniforme que seguía oliendo a sudor sin importar cuántas veces lo lavara. Mi hija, Juniper, me había llamado la noche anterior desde la casa de su madre para preguntarme si podría ir a su obra escolar. Tuve que decirle que trabajaba de nuevo. Las primeras 20 entregas de la mañana fueron rutinarias: paquetes pequeños a casas suburbanas, firmas recogidas, sonrisas falsas intercambiadas. Luego llegué al vecindario de Northbrook Hills, donde las casas eran más grandes y mi autocompasión más profunda. Cada mansión era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que probablemente nunca volvería a tener. El GPS me guió por calles con nombres de condados ingleses: Devonshire, Canterbury, Willowrest. La gente rica siempre pone nombres de lugares que jamás visitará. La propiedad de los Petton estaba en el número 1847 de Willowrest Drive, tras unas rejas de hierro que seguramente costaban más que mi antiguo salario anual. El paquete que llevaba en las manos era pequeño, tal vez un libro, dirigido a Aldrich Petton. Nada especial, salvo por el destino que traía consigo dentro de aquel envoltorio marrón. Presioné el botón del interfono, me identifiqué como repartidor y vi cómo las rejas se abrían como si me dieran la bienvenida a otro mundo. El camino se curvaba entre jardines cuidados por profesionales que probablemente sabían los nombres latinos de cada flor. La casa no solo era grande, era perfecta. Líneas limpias,
ventanales altos que atrapaban la luz matinal como prismas. De pie ante aquella puerta, no tenía idea de que estaba a punto de conocer al hombre cuya vida estaba entrelazada con el destino de mi familia. No tenía idea de que el mayor acto de heroísmo de mi abuelo tenía un precio que él había rechazado cobrar. Yo solo era Bryson Thompson, repartidor, tratando de sobrevivir a otro turno. Entonces Aldrich Petón abrió la puerta, y todo cambió. La vida después del divorcio se siente como empezar desde cero. Hace 6 meses pasé de ser gerente regional en una empresa maderera a repartir paquetes por $12 la hora. El divorcio me quitó todo, la casa, la mayor parte de mis ahorros e incluso mi confianza. Mi exesposa, Melody, obtuvo la custodia de nuestra hija, Juniper, y la veo fines de semana alternos en mi diminuto apartamento sobre el garaje de mi tío Royce. La caída de una vida de clase media a apenas sobrevivir fue tan rápida que todavía parece irreal. Un día aprobaba órdenes de compra por $100.000 en madera, al siguiente llevaba un uniforme marrón y escaneaba códigos de barras. Los abogados fueron quirúrgicos al destruir mi vida financiera. Melody se quedó con la casa porque Juniper necesitaba estabilidad. Recibió manutención porque, según el juez, había sacrificado su carrera para criar a nuestra hija. Aunque en realidad trabajaba medio tiempo en un estudio de yoga por gusto, no por necesidad. Yo me quedé con el privilegio de pagar por todo eso mientras vivía en un espacio tan pequeño que podía tocar ambas paredes de mi habitación al mismo tiempo. Mi tío Royce me ofreció el apartamento por lástima. Él dirigía un taller mecánico y vivía en la casa principal con su esposa, Darlene, y sus 2 hijos. «Solo hasta que te estabilices», me dijo. Pero los dos sabíamos que esa estabilidad no llegaría pronto. La empresa maderera eliminó mi puesto 2 semanas después de que se finalizara el divorcio. Lo llamaron reestructuración, pero yo sabía la verdad. Nadie quiere a un gerente regional con la vida personal hecha trizas. Cada mañana cargaba mi furgoneta de reparto, pensando en cómo reaccionaría mi abuelo Cecil si me viera ahora. Él me crió después de que mis padres murieran en un accidente cuando yo tenía 8 años. Mi madre, Beth, y mi padre, Douglas, regresaban de su cena de aniversario cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Una sola llamada y todo mi mundo se derrumbó. Pero mi abuelo estaba allí, firme como un roble, listo para acoger a un niño asustado que acababa de quedarse huérfano. «Los Thompson no se rinden», solía decir, apoyando sus manos curtidas en mis hombros. «Podemos doblarnos, pero no rompernos». Vivía con esas palabras. Cecil Thompson trabajó 40 años en los patios ferroviarios, sin faltar un solo día, sin quejarse de la artritis que le torcía los dedos ni del dolor de espalda que lo hacía gemir cuando creía que nadie lo veía. Me crió en una casita de 2 habitaciones en la zona sur, donde la pintura se descascaraba y los pisos crujían, pero siempre había comida en la mesa y amor en las paredes. Murió cuando yo tenía 22, justo después de graduarme de la universidad, el primer Thompson en obtener un título. El cáncer lo consumió rápido, 6 semanas desde el diagnóstico hasta el funeral. Solo dejó sus medallas de guerra en una caja de zapatos y algunas historias sobre Corea que contaba después de unas cervezas. Incluso entonces eran vagas, más sobre el frío y la comida que sobre el combate. «La guerra no es como en las películas, Bryson», me dijo una vez, mirando algo que yo no podía ver. «Los héroes no se sienten héroes. Solo se sienten afortunados de volver a casa». La mañana del 15 de octubre comenzó como cualquier otra. Tenía 43 paquetes por entregar, casi todos en el barrio rico de Northbrook Hills, donde las casas parecen museos. Cada tarjeta de ruta estaba ordenada por eficiencia, no porque a la empresa le importara mi tiempo, sino porque controlaban cada minuto, cada kilómetro, cada centavo de gasolina. Solía evitar los barrios ricos. Ver cómo vivía la otra mitad solo me recordaba todo lo que había perdido. Los socios del bufete de abogados de Melody vivían allí. También el cirujano ortopédico con el que salió antes de mí, el que su madre aún decía que era el que se le escapó. Pero esa mañana no tenía opción. El sistema generaba las rutas y los conductores que se desviaban recibían sanciones. Otro día en el paraíso,
murmuré, revisando la dirección del paquete número 38, 1847 Willowrest Drive, la mansión de los Petón. El nombre no me decía nada, solo otra familia rica, otra casa enorme, probablemente pidiendo algo caro e innecesario mientras yo apenas podía pagar el alquiler. Tomé el paquete, pequeño y liviano, tal vez un libro o documentos, y salí hacia la furgoneta. El sol de octubre ya ardía. En nuestro estado, el otoño siempre se siente como un verano prolongado. El uniforme se pegaba a mi espalda mientras conducía por barrios cada vez más ricos, con casas más grandes y jardines más perfectos en cada esquina. Cuando llegué a Northbrook Hills, sentí que había entrado a otro país, uno donde la gente se preocupa por sus inversiones en lugar de las cuentas del supermercado. La mansión de los Petón se alzaba tras rejas automáticas que se abrieron al presionar el interfono. Solo el camino de entrada era más largo que todo mi edificio de apartamentos. Mientras subía los escalones de mármol con el paquete en la mano, noté que tenía las manos sucias de tanto cargar cajas. Me las limpié en los pantalones del uniforme, sintiéndome fuera de lugar. La puerta principal era de caoba maciza, con herrajes de bronce que brillaban como oro. Toqué el timbre y escuché su eco en el interior, una melodía elegante que seguramente costaba más que mi salario mensual. Mientras esperaba, observé los setos perfectamente recortados, la fuente con agua cayendo en lágrimas de mármol, el garaje con espacio para 6 autos. Era el tipo de riqueza que te enfadas y piensas demasiado en ella, así que intenté no pensar. Cuando la puerta se abrió, esperaba ver a una empleada. En su lugar, apareció un anciano con un cardigan caro sobre una camisa blanca impecable. Sus ojos azules se clavaron en mi rostro y todo su cuerpo se tensó. El color desapareció de su piel como si alguien hubiera tirado de un interruptor. «Buenos días, señor. Paquete para Aldrich Petón». Su voz salió en un susurro. «Dios mío. Eres un Thompson, ¿verdad?» «Sí, señor. Bryson Thompson». «¿Cómo lo supo?» Sus manos comenzaron a temblar con fuerza. No era el leve temblor de la edad, sino un estremecimiento total, como si hubiera tocado un cable eléctrico. Lágrimas corrían por su rostro, atrapándose en las arrugas profundas alrededor de sus ojos. «Te pareces exactamente a él. Exactamente a Cecil. ¿Conoció a mi abuelo? ¿Conocerlo? Hijo, tu abuelo me salvó la vida en Corea. 3 de diciembre de 1952. Colina Tucson 66, cerca del embalse de Chosan». El paquete se me cayó de las manos y golpeó el mármol con un leve ruido. Nadie fuera de nuestra familia hablaba del servicio de mi abuelo. Sabía que había ganado una estrella de bronce, pero nada más. La medalla estaba guardada en una caja de seguridad del First National Bank porque ya no podía pagar el alquiler del trastero donde guardaba sus cosas. «Señor Petón, creo que hay una confusión». «No hay confusión. Tiene sus ojos, su mandíbula, incluso su postura. Apoyas un poco más el pie izquierdo, hombros rectos, pero sin rigidez. Tienes porte militar sin haber servido». «¿Acerté?» Tenía razón. Mi abuelo me había enseñado a pararme así. Decía que un hombre debía parecer seguro incluso cuando no lo estaba. Pero ¿cómo podía este extraño ver todo eso en los 30 segundos desde que abrió la puerta? «Por favor, tienes que entrar. He estado buscando a tu familia durante 70 años. Contraté investigadores privados, revisé registros militares, todo. Cecil Thompson desapareció tras la guerra como si nunca hubiera existido. Señor Petón, estoy trabajando. No puedo entrar. Me rastrean por GPS. Si me quedo mucho tiempo en un sitio, me sancionan. Llamaré a tu supervisor. Le diré que hubo una emergencia médica. Por favor, hijo. Tengo 89 años. Puede que no tenga otra oportunidad». ¿Otra oportunidad para qué? Para pagar una deuda que me ha perseguido toda la vida. Para cumplir una promesa que hice en una colina helada cuando estaba seguro de que iba a morir. Lo miré. Aquel hombre desconocido sabía el nombre de mi abuelo,
Podía ver a Cecil Thompson en mi rostro, y su desesperación era real. Algo en mi interior me dijo que lo que tuviera que contarme importaba más que cualquier horario de entrega. Podría perder mi trabajo. Yo me aseguraré de que no lo pierdas. Soy accionista de tu empresa de reparto. Empecé a comprar acciones hace 20 años, pensando que quizás así encontraría a la familia de Cecil. Tengo acciones en muchas compañías. Siempre buscando. Siempre esperando que algún Thompson apareciera en alguna base de empleados. ¿Compró acciones solo para encontrar a mi abuelo? Habría comprado empresas enteras si hubiera sido necesario. No lo entiendes todavía, pero lo harás. Tu abuelo no solo me salvó la vida. Salvó todo lo que llegué a ser, cada hijo que tuve, cada cosa buena que hice. ¿Cómo se paga algo así? ¿Cómo encuentras a un hombre que no quiere ser encontrado? Mi teléfono vibró con un recordatorio automático de mi ruta de entregas. Me quedaban 17 paquetes por repartir antes del mediodía. El algoritmo no contemplaba el destino tocando una puerta en Northbrook Hills. No calculaba el momento en que tu pasado te alcanza en forma de un anciano de 89 años que ha buscado a tu familia más tiempo del que tú llevas vivo. 5 minutos, dije. Y, desobedeciendo todas las reglas del manual del repartidor, lo seguí adentro. La casa era magnífica, más de lo que jamás había visto de cerca. Óleos y marcos dorados alineaban el pasillo. Alfombras persas cubrían los suelos de madera pulida, y un candelabro que probablemente costaba más de lo que yo ganaría en 5 años colgaba de un techo abovedado. Pero Aldrich se movía por allí como si nada de eso importara, guiándome con pasos urgentes hasta un despacho con paneles de madera. El estudio olía a cuero y a libros viejos, el tipo de lugar donde la gente importante toma decisiones importantes. Aldrich fue directo a una pintura de una cacería del zorro y la abrió sobre bisagras ocultas, revelando una caja fuerte empotrada. Los dedos le temblaban mientras marcaba la combinación, fallando 2 veces antes de acertar. 70 años, murmuró mientras giraba el dial. 70 años he esperado este momento. Sacó un sobre amarillento sellado con cera roja, oscurecida por el tiempo. El papel parecía frágil, como si pudiera deshacerse con un mal gesto. Lo sostuvo como algunos sostienen a un recién nacido, con una mezcla de reverencia y miedo. Escribí esta carta en 1953, dijo, volviéndose hacia mí. Tu abuelo se negó a aceptarla. Dijo que no me salvó por dinero, pero yo hice una promesa aquel día en la colina helada, y los Petón cumplen sus promesas. ¿Qué pasó en esa colina? Aldrich se dejó caer pesadamente en un sillón orejero de cuero y me indicó que tomara el de enfrente. El cuero crujió cuando me senté, probablemente valía más que todo lo que yo poseía. Yo tenía 19 años, era soldado raso, un niño rico y mimado al que reclutaron y que pensó que la guerra sería una aventura. Lo aprendí rápido por las malas. Las fuerzas chinas nos tenían rodeados en la colina 266. La temperatura estaba a 20 grados bajo cero. Los hombres perdían dedos y pies por congelación más rápido de lo que los perdían por las balas. Se detuvo, mirando algo más allá de las paredes del cuarto, de vuelta en Corea, en 1952. Cuando los chinos atacaron aquella mañana, fue como si la montaña entera cobrara vida a tiros. A nuestro teniente lo alcanzaron en la primera oleada. Tu abuelo era nuestro líder de escuadra, un sargento de Estado Mayor que llevaba en el país desde el principio. Cuando a mí me alcanzó metralla en ambas piernas, todos los demás corrieron. No los culpo. Era caos. Caos puro. Pero Cecil me echó al hombro como si no pesara nada y empezó a correr. ¿Te sacó cargándote? 2 millas por territorio enemigo. Los chinos estaban por todas partes, disparándonos desde detrás de rocas, árboles, donde pudieran esconderse. Tu abuelo recibió 3 balas al hacerlo. 1 en el hombro y 2 en la pierna. Yo sentía su sangre empapando mi uniforme, mezclándose con la mía. Pero no me soltó. Ni una sola vez. Solo siguió avanzando, hablándome sin parar, de su esposa en casa, de su hijo, Douglas,
tu padre, diciéndome que iba a sobrevivir. Se me cerró la garganta. Mi abuelo nunca había mencionado que lo hubieran herido. En aquella caja de zapatos no había medallas Coracao púrpura, ni yo le vi jamás cicatrices. Cuando llegamos al puesto médico, deliraba por la pérdida de sangre, pero recuerdo que le agarré la mano y le dije: «Mi familia es dueña de Peton Pharmaceuticals. Te recompensaremos. Lo que quieras». Él solo sonrió y dijo: «Chico, con que vivas me basta. Esa es recompensa suficiente». Aldrich se levantó y caminó hasta su escritorio, de donde sacó una carpeta repleta de documentos. Después de la guerra, mi padre quiso honrar a Cecil. Hicimos nuestra fortuna fabricando suministros médicos para el ejército, desde vendas hasta morfina. Dijo que cualquier hombre que salvara así a su hijo merecía ser rico. Pero tu abuelo había desaparecido. Sin dirección, sin nada. El ejército dijo que lo habían licenciado y que eso era todo lo que podían decirnos. ¿Por qué no quiso que lo encontraran? Me lo he preguntado durante 70 años. Orgullo, tal vez, o quizás solo quería dejar la guerra atrás. Pero mi padre era tan terco como yo. En 1953 creó un fideicomiso con instrucciones muy específicas. Quedaría allí, generando intereses, hasta que un Thompson lo reclamara. Y nadie lo hizo jamás. Nadie lo sabía salvo nuestros abogados y banqueros. No pudimos encontrar a Cecil para contárselo. Contraté investigadores en los 60, 70, 80. Internet me dio esperanza en los 90, las redes sociales en los 2000. Pero Cecil Thompson era un nombre bastante común y, sin más datos, era como buscar un grano de arena concreto en la playa. Me tendió el sobre, cuyo peso se sentía mayor de lo que sugería su tamaño. ¿Qué te hizo seguir buscando todo este tiempo? Porque yo pude vivir, hijo. Pude volver a casa, ir a la universidad, conocer a mi esposa, tener 3 hijos, construir una empresa, ver crecer a mis nietos. 70 años de vida que no habría tenido si tu abuelo me hubiera dejado en aquella colina. ¿Cómo renuncias a saldar esa deuda? Aldrich me entregó el sobre con ambas manos, como si me pasara algo sagrado. Las mías temblaban cuando rompí el sello de cera de hace 70 años. Se resquebrajó y cayó en pedacitos. Fragmentos rojo oscuro aterrizaron sobre la alfombra persa. Dentro había un documento de Peton Pharmaceuticals y del First National Bank de Boston. Papel grueso y oficial, con texto mecanografiado ya desvaído pero legible. «Léelo en voz alta», dijo Aldrich en un susurro, inclinándose hacia adelante en su silla. Aclaré la garganta y empecé. Este fideicomiso, establecido el 15 de enero de 1953, en agradecimiento al heroísmo del sargento de Estado Mayor Cecil Thompson por salvar a Aldrich James Peton III, se mantendrá a perpetuidad hasta que sea reclamado por Cecil Thompson o sus descendientes directos. Depósito inicial, $10.000. Levanté la vista hacia Aldrich. $10.000 era mucho dinero en 1953. Sonrió, la primera sonrisa auténtica que le veía. Sigue leyendo. Con interés compuesto garantizado al 8% anual, no reclamado y acumulándose. El papel me temblaba en las manos. Sabía lo suficiente de interés compuesto para entender lo que eso significaba, pero mi cerebro se negaba a hacer las cuentas. Era demasiado grande, demasiado imposible. 70 años, susurré. 70 años de interés compuesto. ¿Sabes en cuánto queda?, preguntó Aldrich. Saqué el móvil con los dedos torpes y abrí la calculadora. $10.000, 8%, 70 años. La cifra que apareció en la pantalla no parecía real. $2.100.000, dije, casi sin voz. 2.100.000 y pico, corrigió Aldrich. Tu abuelo nunca supo de qué se apartó. Era demasiado orgulloso para aceptar lo que él llamaba caridad. Pero esto no es caridad, hijo. Es una deuda de honor. No puedo aceptar esto. Ni siquiera me conoces. Podría ser cualquiera diciendo que soy el nieto de Cecil. Aldrich soltó una risa que sonó a mitad entre alegría y alivio.
¿Puedes mirarte en ese espejo detrás de ti? Me giré hacia un espejo antiguo en un marco dorado. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero por un instante vi el rostro de mi abuelo, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos profundos, la misma nariz que se había roto en una pelea de bar antes de la guerra y nunca volvió a quedar bien. Además, continuó Aldrich, sacando otro documento, ya hice que mis abogados verificaran todo. Tu certificado de nacimiento, el certificado de defunción de tu padre, Douglas, los registros militares de Cecil, está todo aquí. Eres el heredero legítimo de este fideicomiso. Esto no puede ser real. Estas cosas no le pasan a gente como yo. ¿Gente como tú? ¿Te refieres a buena gente con mala suerte? Gente trabajadora que ha luchado toda su vida porque su abuelo fue demasiado orgulloso para aceptar una recompensa. Precisamente a esa gente le tiene que pasar esto. Aldrich sacó aún otro documento de la carpeta. Hay más. Mi padre también contrató un seguro de vida a su nombre con Cecil como beneficiario. Cuando mi padre falleció en 1987 y no pudimos encontrar a Cecil, pasó a otro fideicomiso. Ese ha estado creciendo durante 38 años. ¿Cuánto? Pregunté, aunque no estaba seguro de poder soportar otro sobresalto. $800.000, más o menos. Así que, en total, estás viendo alrededor de 3 millones. Las rodillas se me doblaron. Me dejé caer en el sillón de cuero, y el uniforme de repartidor de pronto me asfixiaba. 3 millones. Yo ganaba 30.000 al año repartiendo paquetes. 3 millones eran 100 años de trabajo. Era la Universidad de Juniper pagada. Era una casa propia. Era liberarme del peso aplastante del miedo financiero que me acompañaba desde el divorcio. ¿Por qué? Pregunté, alzando la vista hacia Aldrich. ¿Por qué seguir buscándonos todos estos años? Podrías haberlo dejado ir. Déjame mostrarte algo, dijo, volviendo al escritorio. Abrió un cajón y sacó una fotografía en blanco y negro, gastada en los bordes. Esta es mi familia, mi esposa, Margaret, que falleció hace 5 años, mi hijo, James, mis hijas, Patricia y Carol, 7 nietos, 2 bisnietos y otro en camino. Puso la foto en mis manos. Todos sonreían, reunidos alrededor de un árbol de Navidad. El tipo de foto familiar que llena una pared entera. Ninguno existiría si tu abuelo me hubiera dejado en aquella colina. Cada cumpleaños, cada graduación, cada boda, cada momento de alegría, amor y vida, se lo debo a Cecil Thompson. El dinero en esos fideicomisos no es nada comparado con lo que él me dio. Pero es todo lo que puedo ofrecer. Él nunca dijo nada. Nunca te mencionó. Nunca mencionó el dinero. Porque era un héroe, hijo. Los héroes de verdad no hablan de lo que hicieron. Lo cargan en silencio y siguen adelante. 3 horas después, estaba sentado en mi furgoneta de reparto frente a la mansión de los Petón, sosteniendo documentos bancarios verificados por casi 3 millones de dólares. Aldrich había llamado a sus abogados allí mismo en el estudio, y llegaron en 1 hora con todo el papeleo listo. Todo era legítimo. El dinero se transferiría en 5 días hábiles. Firmé tantos documentos que se me acalambró la mano. Cada firma lo hacía más real, más imposible de negar. Aldrich me acompañó hasta la puerta, avanzando despacio pero con propósito. Tu abuelo me regaló 70 años más de vida, dijo, apretándome el hombro con una fuerza sorprendente. Construí un imperio farmacéutico, tuve 3 hijos, 7 nietos. Nada de eso existiría sin Cecil Thompson. Este dinero no es un regalo, Bryson. Es una deuda que por fin se paga. ¿Por qué nunca nos habló de esto, de ti? Así era Cecil. Nunca se vio a sí mismo como un héroe. Para él, solo hacía lo que había que hacer. Lo vi una vez después de la guerra. En 1953 lo localicé en una fábrica de Ohio donde trabajaba. Intenté darle el dinero, intenté explicarle lo que significaba. ¿Sabes qué me dijo? Dijo, chico, con que vivas tu vida me pagas de sobra. Vuelve con tu familia y olvídate de Corea.
y se alejó de $10,000 como si nada. Esa noche llamé a mi tío Royce y le conté todo. Al principio creyó que bromeaba. Luego pensó que me habían estafado. Cuando le envié fotos de los documentos, guardó silencio tanto rato que creí que la llamada se había cortado. Papá nunca dijo una palabra. Alcanzó a decir por fin, con la voz quebrada. Y lo escuché llorar. Crecimos sin nada, Bryson. Mamá trabajó 3 empleos después de que papá se fastidiara la espalda en el ferrocarril. Comíamos frijoles con arroz 4 noches por semana. Pudo haber reclamado ese dinero en cualquier momento. Era demasiado orgulloso. No, Bryson. Nos estaba enseñando algo, que no haces lo correcto por la recompensa. Lo haces porque es lo correcto. Pero ojalá hubiera sido un poco menos orgulloso y un poco más práctico. Mamá murió aún trabajando, aún preocupada por las facturas. 2 semanas después, estaba de pie en mi nueva oficina de Thompson Lumber Supply, un negocio que abrí con parte del dinero del fideicomiso. El resto fue a fondos universitarios para Juniper y los hijos de mi hermano, Royce. Contraté a 5 empleados en el primer mes, todos veteranos que necesitaban trabajo. En mi escritorio, enmarqué la estrella de bronce de mi abuelo, entendiendo por fin por qué nunca reclamó la recompensa. Melody llamó cuando se enteró de mi golpe de suerte. De pronto pensó que debíamos hablar de reconciliación. Le dije que lo único de lo que debíamos hablar era del fondo universitario de Juniper, que ahora estaba cubierto incluso para posgrado si ella quería. El silencio al otro lado valió más que cualquier discusión. Pero el verdadero cambio no fue el dinero. Fue entender de dónde vengo. Cada mañana, al entrar en mi negocio, pensaba en un soldado de 20 y tantos cargando a un adolescente herido bajo fuego enemigo, negándose a soltarlo incluso cuando las balas le atravesaban el cuerpo. Esa era mi sangre, mi herencia, mi legado. 6 meses después de aquella mañana de octubre, Aldrich Petton falleció plácidamente mientras dormía. Su hijo, James, me llamó para contármelo y transmitirme el último mensaje de su padre. Dile a Bryson que por fin cumplí mi promesa a Cecil. Dile que la deuda está saldada. En el funeral de Aldrich, cientos de personas se reunieron para honrar a un hombre que construyó un imperio, que donó millones a causas de veteranos, que pasó 70 años intentando saldar una deuda que sentía que debía. Pero yo sabía la verdad, la deuda nunca fue suya. Mi abuelo dio sin esperar nada, sin siquiera dejar su nombre para el reconocimiento. La ruta de la empresa de reparto todavía lleva a conductores frente a la mansión de los Petton. A veces los veo subir aquellos escalones de mármol y recuerdo el día en que una entrega lo cambió todo. No por el dinero, sino porque reveló quién era realmente mi abuelo y, a su vez, quién podía ser yo. Los Thompson no se rinden. Puede que repartamos paquetes un tiempo, pero cargamos algo más que cajas. Cargamos el legado de quienes vinieron antes, incluso cuando aún no lo sabemos. Mi abuelo llevó a Aldrich Petton 2 millas a través del infierno. Aldrich cargó su gratitud durante 70 años. Ahora yo cargo su historia y la responsabilidad de estar a la altura de ambos ejemplos. Hay regalos demasiado valiosos para medirse en dinero. Pero a veces el dinero es la única forma que queda de decir gracias. Si esta historia tocó tu corazón, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite oírla. Cuéntanos en comentarios una vez en que la bondad de alguien cambió tu vida. Y no olvides suscribirte al canal para más historias reales increíbles que nos recuerdan de que es capaz la humanidad.